Y buenas tardes, pues aquí nos encontramos nuevamente en Verdades de la Eternidad. Y pues yo digo cosas polémicas, cosas muy, para muchos pueden parecer superficiales o pueden parecer vanas, pero la realidad es que no estamos bien y la gente no parece no entenderlo o ya no le interesa entenderlo. Ahorita hay una situación muy delicada en Guerrero. ¿Cómo es posible que a estas alturas sigan expulsando a la gente de sus casas, de sus hogares, de sus muy humildes hogares? En Chilapa, Guerrero, no nada más en Guerrero, ha sucedido en muchas partes del país, ha sucedido en Chiapas, ha sucedido en Oaxaca y ahorita en Guerrero es uno de los lugares donde la delincuencia organizada se está apropiando más y más de los territorios. ¿Y cómo es posible que suceda esto con la indiferencia de las autoridades? Y digo la indiferencia o la ineptitud o la complacencia. ¿Por qué? ¿Cómo es posible que puedan más esos grupos que el gobierno, que el Estado mexicano? ¿De dónde? ¿De dónde sale todo eso? ¿De dónde todo el presupuesto? Todo el presupuesto que se destina al ejército, todo el presupuesto que se destina a la Guardia Nacional, todo el presupuesto que se destina a las corporaciones policíacas, y resulta que demandan más los otros. Eso es increíble. ¿Y saben por qué sucede todo eso? Todo eso sucede aquí en México porque pasamos de unos gobiernos del olvido, pasamos de unos gobiernos donde todos saqueaban abiertamente a un gobierno donde sabe bien qué está haciendo, sabe bien de dónde proviene ese más del 70% de aprobación hacia la presidenta. ¿Y saben de dónde proviene? Esto se los voy a explicar brevemente y posteriormente les pondré un video para que lo analicen, cómo es la psicología del gobernante para poder tener a la gente sumisa sin que esté protestando, sin que le interese nada más que recibir su maíz. Así como ellos lo dicen, que maiciaban a los periodistas, que maician a todos, así el gobierno está maiciando a la población. Les está dando sus migajas, les está dando su apoyo. Eso es a lo que más aspirábamos nada más. Para eso se luchó tanto en México, para eso nos desgastamos tanto miles y miles de mexicanos, para llegar nada más a esto, a recibir un simple apoyo. Y digo un simple, porque el dinero puede parecer mucho, pero la realidad es que es muy poco para cumplir las necesidades básicas de cualquier ser humano. Entonces, ya es a lo más que aspiraba la mayoría de la población. A eso es a lo que nada más queríamos llegar con tantos años de lucha, a que a uno se les diera un apoyo, una despensa de forma permanente y los demás tengamos que contribuir todavía para que a esas personas que se les da ese apoyo se les pueda llegar, y mientras de nuestros impuestos nos quitan a millones también y a nosotros no nos retribuyen nada. No, yo tenía grandes sueños, yo tenía sueños de trabajar, pero que con mi trabajo lograr hacer cosas, lograr hacer grandes cosas. No que estar nada más trabaje y trabaje y trabaje y trabaje y con un pequeño apoyo seguir trabajando y ya nada más poder darme un pequeño gustito. Eso es a lo que se quería llegar. No creo, pero lamentablemente a eso se llegó. Y ojalá y alguien pueda ver este video, porque esa es la psicología que utilizan los gobiernos para mantener al pueblo sumiso, para que le agradezcan al gobierno porque según es el Salvador y les está ayudando y les está llevando y les está dando esos apoyos
es el maíz, para que ya no se muevan, para que ya dependan de él y para que ya no cuestionen y todo lo que hace el gobierno supuestamente está bien. Es muy lamentable lo que sucede en México y ahorita el caso grave, ¿cómo es posible que sigan desplazando a miles y miles de personas en las comunidades más desprotegidas de México y el gobierno muy tibio o nulo para actuar? Les dejo el video. Estas son verdades de la eternidad. La cruda reflexión de la gallina que le quitaron sus plumas. No sé si ustedes alguna vez han escuchado de la metáfora o de la reflexión de la gallina que le quitaron sus plumas, aún estando viva. La reflexión es dura en realidad, pero hace parte de la cruda realidad de la vida. Si ya la conoces, te invito a que la revivas, y si no lo has hecho aún, te invito a que lo conozcas. Según narra la historia, se dice que en una de las tantas reuniones de Stalingrado, Josif Stalin, quien fuese un dictador soviético durante los periodos de 1878 a 1953, cuando estaba reunido con sus subalternos, en un momento dado solicitó que le trajeran una gallina. Los encargados duraron unos minutos, pero al fin la consiguieron. Cuando Josif Stalin la tuvo en sus manos, con su mano izquierda la tomó fuertemente del cuello y con una gran rudeza y crueldad comenzó a quitarle una por una las plumas de este pobre e indefenso animal con su otra mano. La pobre gallina, desesperada por el dolor, intentaba soltarse para poder huir de su tortura, pero no pudo, y de esta forma este dictador logró quitarle todas y cada una de sus plumas. Al tener a la gallina sin plumas, la tomó y la levantó, y le dijo a sus acompañantes: ahora presten mucha atención a lo que va a suceder. Colocó a la gallina en el piso y se alejó a paso lento a una distancia de unos 2 metros, y en sus manos cogió un puñado de trigo. Mientras tanto, los acompañantes de esta sala observaban cómo la gallina, adolorida y asustada, corría detrás de Stalin mientras éste le soltaba granos de trigo. Mientras caminaba alrededor de la sala, la gallina lo persiguió por todos lados, pareciese que no le importara lo cruel que Stalin fue con ella. Solo le seguía. Entonces Stalin miró a sus subalternos con una arrogancia bastante notable, quienes se quedaron anonadados y totalmente sorprendidos, y les dijo: así de fácil se gobierna un pueblo ingenuo. ¿Observaron cómo la gallina me persiguió, a pesar del dolor y el sufrimiento que le causé? Así son la mayoría de los pueblos. Olvidan fácilmente lo mal que pudieron haber gobernado sus presidentes, o sus gobernantes, o sus políticos, a pesar del dolor que les causen por el simple hecho de recibir un regalo barato o algo de comida para 1 o 2 días, o simplemente una promesa vacía. Se someten y vuelven a doblegarse por el gobierno de turno. A la mayoría de los gobiernos les conviene tener a un ciudadano adormecido y sobre todo siempre dependiente de las cosas materiales que los gobernantes les pueden ofrecer. Cierto o no, esta historia nos ilustra de una manera clara cómo ciertos políticos se las ingenian para gobernar, enredando y engatusando a sus ciudadanos, más allá de querer hacer el bien al pueblo. Quieren satisfacer sus necesidades oscuras de dominio, superioridad, ambición y poder, aprovechándose de la ignorancia, necesidades y vacío de las personas a las que gobiernan o a las que, según ellos, protegen. A lo largo de la historia hemos visto cómo diferentes partidos políticos o corrientes gubernamentales manipulan a los medios de comunicación y, por supuesto, manteniendo con miedo a sus gobernados. Allí podemos dar cuenta que el miedo es como el dolor que le fue causado a la gallina. No existen verdaderas ayudas, no existen grandes beneficios. Todo lo que estos gobernantes hacen es enriquecerse ellos y sus familias, así el pueblo muera de hambre. Las leyes que se crean según ellos para ayudar y proteger a un pueblo, verdaderamente se hacen para ayudar a los grandes políticos y cada vez más se hunde la población.